Listo, ya estamos la mayoría, me parece. Profe, no se olvide de mí, perdón, por favor. Sí, ya le puse ya. Muchas gracias, mi profe. Disculpe. Sí, sí, ya revísele con todos. Sí, ya está puesto ya. Gracias, mi profe. Ya, ya. Acabamos de ver los binomios al cuadrado. Y ahí tenemos otro caso de producto notable, que es la suma por la diferencia. Por lo tanto, de binomios, sí, la suma por la diferencia de binomios. Lo que tenemos para este caso se representa como A más B multiplicado por A menos B. Ahora aquí es importante notar que en los dos elementos, ¿sí? En el uno es A y A, en el otro es B y B. Lo único que va a cambiar dentro de estas expresiones son los signos, ¿sí? El uno es A más B y el otro es A menos B. Cuando yo tenga este caso, simplemente esto va a ser igual A al cuadrado menos B al cuadrado. Si nosotros comprobamos esto, podemos hacerlo así, ¿no es cierto? La multiplicación que habíamos visto. A por A cuadrado, A por B menos AB, B por A B, más por menos A menos B cuadrado, reducción de términos y vamos a llegar a eso. Ahora, si alguien desea hacerlo en la casa como la comprobación de que esto, pues, para citar un ejemplo con respecto a esta parte, vamos a colocar, no sé, ¿se ve el azul o no se ve? Está medio opaco. Pongamos con negro. Con rojo voy a poner. Sí, el rojo se ve bien. Ya. Entonces, tendría, por ejemplo, 2x al cubo más 1 sobre y se multiplica a 2x al cubo menos 1 sobre y. Si vemos en este caso, lo único que cambia entre estos dos elementos en el del medio es el signo. Si ustedes se dan cuenta, este de aquí, que va a ser A, es exactamente es exactamente igual al de acá. Si ven, sería A. Y 1 sobre Y también es exactamente este de aquí, igual al de acá. ¿Sí? Lo único que cambia en la mitad de estos dos elementos es el signo. Este es más y este es menos. Entonces, como digo, cuando yo tengo este caso, simplemente esto va a ser igual a A cuadrado menos B cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser igual a, en mi caso sería 2x al cubo. Y esto elevado al cuadrado. Menos b, que sería 1 sobre y, ¿no es cierto? 1 sobre y elevado al cuadrado. Sí, a menos b elevado al cuadrado. Una vez hecho eso, aplicamos lo que ya hemos visto en las clases, distributiva del exponente y las operaciones básicas. 2 al cuadrado sería 4, ¿cierto? X al cubo elevado al cuadrado es potencia de potencias, 3 por 2 son 6, sería 4x6, menos, aquí 1 al cuadrado es 1, sobre y al cuadrado, me quedaría y al cuadrado. Una vez que esto ahí, igual como esto es una
una resta, tendría y al cuadrado de mínimo y al cuadrado dividido para 1 y al cuadrado. Me quedaría 4x sexta y cuadrado menos y cuadrado para y cuadrado a 1. Y estaría resuelta la expresión. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Aló? Sí, está claro, está ahí. Ya. A ver, denme un segundito, voy a ver por qué está sonando la puerta. No tengo quien vea. Listo, disculpe, solo era, no sé, pensé que pasaba algo. ¿Tienen preguntas hasta ahí o está bastante claro? Dice, Sí. no sé si puede hacer otro ejercicio, por favor. Claro, no hay problema. Voy a borrar este ejercicio. Sí, la fórmula la voy a dejar. Ahora yo puedo tener en estos casos monomios y polinomios. Sí, ahorita voy a ponerles un polinomio para que vean qué pasa con un polinomio. Si yo tuviera x más y más x cuadrado menos 1, pongamos aquí, esto en un coeficiente, y esto me dice multiplicado por x más y menos x cuadrado menos 1, y esto en otro coeficiente. Ahora yo puse una expresión un poco más complicada, ¿sí? Al ponerles como a y b en los polinomios. Si usted se da cuenta, primero aquí, en esta parte y en esta parte de aquí, el signo es diferente, ¿cierto? Es más. Sin embargo, yo me fijo acá, tengo x más de aquí, x más de aquí. Por lo tanto, en este caso, este polinomio de aquí va a ser a, ¿sí? Porque es igual al de acá. Y este polinomio de acá, si lo ves, también igualito, x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1. Tiene las mismas letras, los mismos exponentes y los mismos números. Y el mismo signo. Por lo tanto, este yo lo llamaría como mi elemento B. ¿Sí? Les pongo así como con encerrado porque a veces se entienden mejor. Y por lo tanto, si se dan cuenta, tengo A más B por A menos B. Una vez que ya identifico eso, que se cumple como estos parámetros, simplemente aplico esta fórmula. Sería igual a cuadrado menos b cuadrado. En este caso, mi a es de x más y. Por lo tanto, sería, para resolverse, x más y elevado al cuadrado menos b al cuadrado. Mi b es x cuadrado menos 1. Entonces sería x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces es mi a cuadrado menos b cuadrado. Ahora en este ejercicio sí pasa algo muy particular, que dentro de los paréntesis que dejé yo de la final, se me genera un binomio al cuadrado. En este caso es un positivo y en este caso es un negativo. Si ven, es a más b, en este caso x más y elevado al cuadrado, y este es x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Vienen a ser binomios al cuadrado, que son lo que vimos anteriormente. Una vez entonces que llegue a esto, aplico la regla de los binomios al cuadrado. Esto va a ser igual al primero al cuadrado, sería x al cuadrado,
menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por XY, sería 2XY, y más el segundo, perdón, aquí es más, porque está positivo aquí, y más el segundo al cuadrado, más Y al cuadrado. Aquí conservo el signo menos, y este es un binomio al cuadrado, pero con signo negativo. Y aquí me decía que esto es igual al primero al cuadrado, sería X al cuadrado elevado al cuadrado, sería X a la cuarta. Como tengo el menos aquí, sería menos el doble producto del primero por el segundo. Y más el segundo al cuadrado, más 1 al cuadrado. Que sería 1. ¿Sí? Una vez que termino de hacer eso, lo que yo voy a hacer es eliminar paréntesis y reducir términos, que son más polinomios, es igual. Sería x cuadrado más 2xy más y al cuadrado, y de signos. Menos por más da menos, menos x a la cuarta, menos por menos da más 2x al cuadrado, menos por más da menos, y menos. Una vez hecho eso, busco términos semejantes, si es que los hay. Igual voy a ir en orden. En este caso busco el de mayor exponente, que es x a la cuarta. Como es negativo, va menos x a la cuarta. De ahí x al cuadrado. Veamos si es que hay términos semejantes en los x al cuadrado. Tengo x al cuadrado aquí, más 2x al cuadrado de acá son más 3x al cuadrado. Ahí tengo 2xy, tengo algún xy más, ¿no? Por lo tanto va más 2xy, tocaría más y cuadrado, y términos independientes solo hay este, menos, ¿sí? Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Como ven, en este caso ya hubo polinomios como A y B, y eso generó, o me permitió de alguna manera tener a mí, igual aquí, los otros casos. Esta es la suma de un binomio al cuadrado, esta es la diferencia del binomio al cuadrado, y aplico lo que vimos primero. ¿Cómo nos fue con este ejercicio que es un poco más complejo? ¿Aló? Sí, Ya profe. mejor, Licen. No le entendí, dígame. ¿Sí me escucha? Por ratos pienso que no me escuchan o que se han dormido. Ya un poco mejor, Licen. Ya. Entonces, nosotros podemos ver incluso dentro de estas operaciones, que son los productos notables, podemos ver que dentro de A y B pueden haber incluso polinomios. No van a ser solo expresiones como números o solo una letrita y nada más, sino pueden tener expresiones polinómicas como estas, que son sencillas, pero pueden presentarse dentro de un ejercicio. ¿Sí? De ahí puedo borrar. Sí, profe. Sí, profe. Listo. De ahí igual hay otras 2 reglas más que también me permiten abreviar como las operaciones. Tenemos nosotros lo que se conoce como binomios al cubo. Si tenemos estos como binomios al cubo, si dentro de este vamos a tener los 2 casos. Por un lado está la suma y por el otro lado está la diferencia. Cuando hablo de diferencia estoy hablando de ¿ya? La suma, es decir, un binomio al cubo que sea una suma, yo voy a tener A más B elevado al cubo.
Si yo quiero desglosar esta expresión, esto es lo mismo que tener A más B, ¿no es cierto? Por A más B y por A más B. Sí, ahora para yo resolver esto, tendría que primero multiplicar estos dos, la respuesta de este, al final multiplicar por este, entonces sería un proceso un poquito largo. Para abreviar la resolución de esto, igual hay una formulita, y la fórmula nos dice, cuando yo tengo que A más B elevado al cubo va a ser igual al primero al cubo, es decir, A al cubo, más el triple producto, es decir, 3, por el cuadrado del primero por el segundo, 3A cuadrado B, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, es decir, 3A B cuadrado, 3A B cuadrado, y más el segundo al cubo, más B al cubo. Poniendo un ejemplo sencillo de esto, tendríamos X más un medio, ¿sí? Y esto elevado al cubo, ¿no es cierto? En este caso yo tengo, o si yo veo este ejercicio, mi A vendría a ser esta X y mi B vendría a ser este un medio. Voy a aplicar esta regla porque si no tendría que irme por el camino largo. X más un medio por X más un medio primero y después la respuesta de eso por X más un medio me va a demorar más. Si yo aplico esta regla, el primero al cubo, ¿no es cierto? A al cubo sería en este caso X. X al cubo. Me dice más el triple producto, más 3 de A por B. X por un medio. Sería X por un medio. El primero, perdón, sería X al cuadrado por un medio. Más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Sería en este caso 3 por X por un medio al cuadrado. 3 por X por un medio elevado al cuadrado. Y más el segundo al cubo. Sería un medio elevado al cubo. ¿Sí? Una vez que ya aplico la formulita, paso en cambio a aplicar lo que aprendí anteriormente. El X al cubo baja tal cual porque no está operando con nadie. En este caso, números con números sería 3 por un medio, me quedaría 3 medios. X cuadrado. Más. En este caso, si ve el 1 medio está elevado al cuadrado. Si ve elevado al cuadrado el 1 es 1. 2 al cuadrado es 4. Me quedaría un cuarto. Un cuarto por 3 me quedaría 3 cuartos. Numerador por numerador, denominador con denominador. Y la X como X. Y más un medio al cubo. 1 al cubo es 2 al cubo sería 2 por 2, 4 por 2. Y aquí me quedaría un octavo. Y de esta manera yo lograría resolver o aplicar esta formulita de aquí. Ahora, en este caso de aquí, ya no tengo más pizarra, yo puedo sacar mínimo, MCM, y resolver y dejar en una sola un numerador y un denominador. Otra forma de expresarlo es como les estoy dejando ahí. ¿Quedó claro el tema de la suma al cubo? Listen, deme un segundo para copiar, por favor. ¿Perdón? Deme un segundo para copiar, por favor, Listen. Ya, perfecto. No se preocupe. Me avisan cuando acaben de copiar.
Tal vez ya terminaron de copiar. Yo sí, Liz. Sí, Lisa. Sí, Ya, muchas profe, sí. gracias. Ya terminé ya, Liz. Listo. Ahora voy a ver, como voy a necesitar espacio, voy a... Sí. Ahora vamos a ver la otra que sería la diferencia al cubo. La diferencia al cubo, en cambio, lo que va a presentar en el centro es un signo negativo, por eso es la diferencia al cubo. ¿Sí? Entonces aquí teníamos diferencia. ¿Ya? Dentro de esta lo que vamos a tener es A menos B elevado al cubo. Si ven, cambia el signo de academia. En este caso es lo mismo que menos B por A menos B y por A menos B. Puedo multiplicar por este camino largo, que sería primero estos dos, la respuesta con esto. O podemos aplicarlo de productos notables, y cuando yo tengo A menos B al cubo, esto va a ser igual al primero al cubo, en este caso sería A al cubo, menos el triple producto del primero al cuadrado por el segundo. Sería 3 al cuadrado B más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, 3ab cuadrado, y menos el segundo al cubo. La particularidad de esta operación o de esta formulita, en este caso, viene a ser que va alternando los signos. ¿Sí ven? Este es positivo, negativo, positivo, negativo. Es la diferencia con la anterior. La anterior todos son positivos. ¿Sí? Ahora, para poner un ejemplo de esto, voy a ir acá porque después ya no me sabe alcanzar ahí debajo. Supongamos que yo tengo P menos 2n y todo esto elevado al cubo. Si nos fijamos en esta expresión, ¿cierto? Tengo aquí una diferencia y esta diferencia está elevada al cubo, por lo tanto cumple esos parámetros. En este caso, A vendría a ser todo esto, MP, y B vendría a ser todo esto, el 2N. Aplicando la formulita me dice A al cubo. Si mi A es MP, sería MP elevado al cubo. Pues me dice menos, ¿cierto? Menos el triple producto de A al cuadrado por B, sería MP al cuadrado por 2N. Por lo tanto, 3MP elevado al cuadrado, y esto por 2n. El siguiente es más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Sería MP por 2n elevado al cuadrado. Y me dice menos, ya no me alcanzó, el segundo al cubo. Sería en este caso 2n elevado al cubo. Así me alcanzó. Voy a borrar la flechita para no borrarles la forma. Menos 2n, que sería elevado al cubo. ¿Sí? Ahora, una vez que yo aplico la fórmula, voy a ponerla más acá, mejor, porque si no está, queda feo. Esto era lo mismo que tener al cubo menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b al cubo. ¿Sí? Una vez que ya aplico la formulita, paso a aplicar el cambio, en este caso ley de potencia. Sí, en este caso, el primer caso, tengo esta expresión elevada al cubo. Este cubo se distribuye tanto para la m como para la m. Por lo tanto, me quedaría m cubo b al cubo menos números con números. En este caso tengo 3 por 2 de acá, serían 6. Elevo al cuadrado cada una de estas. 6m cuadrado, b cuadrado, y la n pasa como más
este cuadrado de aquí está mal puesto, es afuera. Poner bien, sería así al cuadrado. Aquí en este caso igual serían números con números y letras con letras. Si vemos aquí el numerito que voy a multiplicar por acá está elevado al cuadrado. Sería 2 al cuadrado, que sería 4. Por el 3 de afuera sería 12. ¿No es cierto? La M está signada, la P signada y aquí la N, ¿no es cierto? Sería N cuadrado. Y en este caso igual este cubo afecta tanto al 2 como a la N, sería menos 2 por 2, 4, por 2, 8, 2 al cubo es 8, 8N al cubo. Si hubiese términos semejantes, reducir términos semejantes. Como no los hay, se queda la expresión de esa manera. ¿Sí? ¿Preguntas tal vez? No, Liz. No. No. ¿Está claro? El Ya resto está ahí, sí es... está claro. Sí, Lisa, está claro. Sí, profe. Ya. De ahí tenemos, voy a esperar que copien un ratito. Y vamos a ver, ya solo nos falta uno que sería un trinomio al cuadrado. Esperemos que acaben de copiar los compañeros. Me están copiando uno. Voy a borrar aquí. Ya, y ahí tenemos otro caso de producto notable, que sería como el último de los productos notables. Viene a ser el trinomio elevado al cuadrado. Pongámosle trinomio al cuadrado más rápido. Cuando hablo de trinomio al cuadrado quiere decir que va a haber 3 elementos dentro del paréntesis y todo eso va a estar elevado al cuadrado. En términos genéricos voy a tener A más B más C, siendo A, B o C números, letras, monomios o polinomios, ¿sí? Y todo esto elevado al cuadrado. Sí, esto sería lo mismo que tener, ¿no es cierto? A más B más C por A más B más C. Sí, en este caso le puse todos positivos. Puede darse el caso de que haya negativos. Lo que vamos a aplicar para esto es, cada vez que hagamos las multiplicaciones o apliquemos la fórmula, tomar en cuenta siempre los. Ahora yo podría resolver esto multiplicando este por este por este por este. Después B por A, después la C. ¿Sí? Y me demoraría un montón, me saldría súper largo. Por lo tanto, dentro de los productos notables se ha llegado a generalizar esto como, esto va a ser igual al primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, más el primero por el segundo, sería A por B, más el primero por el tercero, A por C, y más el segundo por el tercero, B por C. Esta sería como toda la formulita para aplicar. Incluso la fórmula es larga, imagínense en la operación ya más individual. Para citar un ejemplo de esto, podemos tener, a ver, voy a tener esto, x cuadrado menos x más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Si yo me fijo, tengo 3 términos dentro de mi paréntesis y todo esto está elevado al cuadrado. Como les dije anteriormente,
para este caso yo siempre voy a tomar en cuenta los signos y voy a hacer ley de signo, ¿sí? Porque no, como vieron, aquí está muy general, como que todo fuera positivo, pero puede darse esto, que yo tenga por ahí un término negativo, por lo tanto, es necesario hacer ley de signos y tomar en cuenta los signos. Entonces, me dice que esto va a ser igual al primero al cuadrado, sería x al cuadrado, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más, en este caso el segundo es menos x, ¿no es cierto? Voy a ponerme menos x elevado al cuadrado, más el tercero al cuadrado. En mi caso el tercero sería el 1, ¿no es cierto? Entonces sería más 1 al cuadrado. Me dice más la multiplicación del primero por el segundo, sería x cuadrado por menos x. Por lo tanto, aquí tomo en cuenta los signos, sería x cuadrado por menos x. Sí, con su signo. Ahora me dice el primero por el tercero, sería x cuadrado por 1, más x cuadrado por 1. Y más el segundo con el tercero, menos x por 1. Por lo tanto, aquí sería más menos x por 1. ¿Sí? Puse todo como para ir viendo lo que se tiene que ir haciendo. Puedo hacer automáticamente si es que ya soy como más ágil en esta cuestión, pero si no, debo hacer así como estamos haciendo para entender. Ya, entonces aquí en el primer caso aplico ley de potencias, x cuadrado al cuadrado, 2 por 2, 4. Me quedaría cerrado. Más, aquí sería ley de signos, ¿no es cierto? Porque es menos x por menos x, sería menos por menos da más, x por x sería x al cuadrado, por lo tanto este ha quedado positivo. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Ley de signos aquí, ¿no es cierto? Más de aquí, por el menos de acá, se hace menos. X cuadrado por x, x al cubo. Más, ¿no es cierto? 1 por x cuadrado, x cuadrado. Acá al final también tengo que hacer ley de signos. Si yo veo aquí, le doy más, por el menos de aquí, me da menos. X por 1, x. ¿Sí? Una vez que yo ya apliqué la fórmula, puedo buscar términos semejantes, si los hay, caso contrario, ¿no? En este caso, la x a la cuarta se queda como x a la cuarta. El x al cubo, solo hay un x al cubo, sería menos x al cubo. El x al cuadrado, tengo uno aquí y tengo uno aquí, ¿no es cierto? X al cuadrado más x al cuadrado más 2x al cuadrado. La Profe, x, dígame. una consulta. En la segunda, donde está con rojo, que le sacó el x al cuadrado, ahí, bueno, ya. Y ¿Por ahí qué le es más? puso más. ¿En dónde? Aquí. Aquí, después del x al cuadrado, no, al inicio. Al inicio. Acá abajo, en la segunda fila, sí, ahí. ¿Por qué le sacó más x al cuadrado en esa respuesta? Acá arribita les explico, ¿no es cierto? Tengo esto, ¿no es cierto? Menos x al cuadrado. ¿Sí? Este es. Eso significa que yo tengo lo siguiente, menos x por menos x, ¿no es cierto? Menos por menos se me hace más, x por x, x cuadrado. Por eso este de aquí se hizo positivo. Porque el signo también se multiplica cuando, según la potencia que tenga. Ahora, si hubiese Por 2. no, no por 2, sino que esto de aquí, menos x al cuadrado, es lo mismo que menos x por menos x. Ley de signos, menos por menos más, x por x, x cuadrado. Ah, ya. Y ahora si hubiese sido, por ejemplo, si yo tuviera esto, menos x al cubo, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que tener menos x por menos x y por menos x. En este caso, ley de signos, menos por menos más, por menos menos, x por x por x, x. Si mi exponente es impar, conserva su signo. Si mi exponente es par, el signo cambia. El signo se hace positivo en estos casos. Sí, un poco para que vean por qué se hizo aquí más. ¿Sí quedó claro? ¿Aló?
Sí. profe, sí quedó claro. Perfecto. ¿Ya? ¿En qué estábamos? Ya. En reducción de términos semejantes, entonces aquí tengo más x cuadrado más 2x cuadrado. Le toca la x. X solo tengo una, sería menos x con su signo. Y número sería más 1. Y está resuelto este trinomio elevado al cuadrado. Preguntas que tengan hasta ahí. Lo del trinomio sabe ser un poco más, les parece que es un poco más complejo. Profe, buenos días. ¿Será posible hacer otro ejercicio para poder dejar en claro? ¿Este del trinomio? Sí, por favor. Perfecto, hagamos otro. Gracias. ¿Puedo borrar? Sí, profe, gracias. No, Alice, un momento, porfa. Ya. Casi borro. Me avisa cuando acabe. Ya, Alice, Ya. gracias. Voy a requerir espacio. Voy a borrar esto. A ver, voy a poner otro trinomio. Estos van a ser un poco más sencillos porque son largos. Pongamos, tengo 2x al cuadrado menos x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Sí ven? En este caso tengo un trinomio elevado al cuadrado porque hay 3 términos adentro y todo está elevado al cuadrado. Lo que nos decía la regla o la fórmula es que va a ser el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado más el primero por el segundo más el primero por el tercero más el segundo por el tercero. Es decir, si yo aplico la fórmula, me dice el primero al cuadrado sería 2x al cuadrado y este elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado. Tomo con su signo, en este caso es menos x, por lo tanto sería menos x elevado al cuadrado más el tercero elevado al cuadrado es menos 3, sería menos 3 elevado al cuadrado más el primero por el segundo sería 2x al cuadrado por menos x. ¿Sí? Tomo con su signo. Más el primero con el tercero. Más 2x al cuadrado por menos 3. Es negativo. Y más el segundo con el tercero. Más menos x menos 3. Sí, menos x por menos. Si ven, cada uno de los elementos yo debo tomarlo necesariamente con su signo y después hacer el x. En el primer elemento yo tengo potencia de potencias y distributivo.